Si yo fuera rico, ya bom, todo el día bom. Si yo fuera un ricachón. Vamos a dar paso al siguiente ponente que nos va a hablar de un tema tremendamente interesante. Le conocí cuando vino a Value School, bueno, de forma por videoconferencia, a presentar su libro Protege tu herencia, del que seguramente mencionaremos algunos capítulos. Es un experto en algo que nos conviene conocer a todos, que es el tratamiento fiscal de nuestros patrimonios, de cómo los vamos a legar a nuestros herederos o descendientes, de qué pasa cuando fallecemos con nuestros haberes, nuestras cuentas de valores, acciones, en fin, un montón de cuestiones que solemos dejar para el último día y cometemos un error al hacerlo. Él explica muchos de estos temas en un libro que os recomiendo, que está, el vídeo de 1 hora y media está en el canal de Value School, y eso es una gozada, y me consta que muchos de los espectadores luego compraron el libro, que es una guía muy sencilla para todos nosotros, para los que no sabemos nada. Y bueno, yo voy a deciros que es un honor contar con un experto de la talla de Abel Marín Riaguas, que es abogado y es socio y fundador del despacho Marín y Mateo Asociados, donde se dedica a asesorar a sus clientes en materia de derecho de sucesiones. Para los legos significa herencias y testamentos, hipotecario, inmobiliario y de familia, divorcios, a veces ya ni eso es para siempre, ¿no? Bueno, y otros asuntos de derecho civil. En el 2021 publicó el libro al que me he referido, Protege tu herencia, donde divulga sobre herencias y testamentos, en algo que caracteriza a Abel, y lo vais a ver enseguida, que es que sabe comunicar para el pueblo llano que no entiende de esto, materias complejas como la que él domina. Lo hace con un lenguaje muy sencillo y muy para todos los públicos. En palabras de Abel, y aquí le cito, dice: la primera acción de un abogado con su cliente debe ser pedagógica, lo vais a ver ahora mismo, puesto que es importante que el cliente entienda la situación para que sea parte de la solución, incluso para que decida de forma consciente la estrategia. Os pido que recibamos con un fuerte aplauso a Abel Marín. Bueno, pues vamos a empezar una entrevista y ya me dirán cómo me van a pasar las preguntas o si me van a pasar un micrófono a la sala, porque aquí la idea es que también participéis con vuestras dudas. Vamos a comenzar hablando de por qué es tan importante, Abel, hacer testamento, porque nos parece que es algo que, como yo ahora mismo no tengo intención de morirme, ya lo haré cuando llegue, se aproxime el día, pero claro, eso nunca se sabe, y morir intestado puede dar muchos problemas. Bueno, primero de nada quería agradecer a la organización mi participación aquí. Estoy bastante apabullado por la calidad y la generosidad de los ponentes que me han precedido, y espero estar por lo menos a la mitad de la altura de todos los ponentes. ¿Por qué es importante testar? Porque si no testamos se aplica la ley tal cual. La ley se prevé que cuando no decidimos no pronunciarnos sobre qué queremos que pase con nuestro patrimonio cuando ya no estemos, pues la ley lo prevé. Y la inmensa mayoría de la población desconoce el orden de suceder, es decir, cómo recibimos, en qué orden recibimos el patrimonio del fallecido. A ver, yo si muero entiendo que mi mujer es la que recibe las cosas. No, la mujer no es heredera. La mujer o el marido, hay un 90% de viudos y un 10% de viudas, tema demográfico puro. Las mujeres les preocupa mucho esto. Muchas creen que están convencidas de que cuando fallecen les corresponde al menos el usufructo de la totalidad de los bienes, y no es así. Les corresponde la legítima viudal, que es muy pequeña, que es el usufructo vitalicio de solo 1/3 del patrimonio. Entonces, ¿quién hereda? Los hijos y descendientes. A falta de hijos, y los nietos, antes incluso que el cónyuge, el esposo o la esposa. ¿Sí? O sea que tengo que indicarlo ex profeso en el testamento, si no ocurre lo que tú has comentado. Exacto. Un testamento no deja de ser, como me gusta decir a mí, un traje a medida. ¿Qué es lo que yo quiero que suceda con lo mío? Y ahí
puede ser infinitas las posibilidades. Es verdad que siempre es mejor hacer el típico testamento, ¿de acuerdo? Pero lo correcto es escuchar al cliente 1 hora, 2 horas o las horas que sean necesarias. Cada familia tiene su composición y su patrimonio, y escuchar los problemas y las motivaciones. Es muy importante hoy en día tener muy presente que en nuestra sociedad, por la evolución social, hay muchas segundas nupcias, segundas parejas, segundos matrimonios, hijos de diferentes matrimonios, y en esos casos siempre es muy conflictivo. Por lo tanto, un testamento es muy importante. Bueno, sin abundar en ello, imagino que, y para que poner pie a tierra, todos nos llevamos muy bien, pero cuando hay temas de dinero y de repartos, habrás visto de todo, ¿no? Tengo que decir que la inmensa mayoría de las familias se llevan bien y son pacíficas y se basan en el amor que se tienen. Yo he visto casos de solidaridad y de cariño enormes, pero también he visto todo lo contrario, desgraciadamente es así. Es como si le preguntas a un policía, ¿no?, si hay muchos delincuentes, te dirá que está lleno. Pues todos los días está trabajando con problemas de delincuencia. Pues los abogados estamos tratando siempre con conflictos, por lo tanto, el sesgo que tengo yo un poco es el de conflictividad, pero no vayamos a exagerar. Vale, una pregunta. Imagina que no estoy casado con mi pareja, llevamos viviendo juntos, no lo sé, 15 años. Si yo fallezco porque tengo un accidente de avión o lo que sea, a ella, no estoy casado, y ni siquiera he mencionado pareja de hecho, simplemente una unión de hecho, no reconocida oficialmente, ¿le tocaría algo? No le corresponde absolutamente nada, salvo que tú lo digas en tu testamento. Y en el resto porque nosotros, a mí también es una cosa que me gusta decir mucho, la gente se cree que vive en España y realmente vivimos en los Estados desunidos de España. Hay diferentes legislaciones, tanto en materia civil, es decir, el derecho de sucesiones, hay derechos forales que se aplican en los territorios o llamadas nacionalidades históricas, y además en materia fiscal hay 17 fiscalidades diferentes. Hablar de la fiscalidad del impuesto de sucesiones en España es como hablar de 17 países diferentes, es complejo. Por lo tanto, ojo, el testamento no cubre a la pareja. De hecho, en el derecho civil común no, y en algunos territorios forales sí. ¿Y la pareja de hecho ya equivale a que sea tu cónyuge, como si estuviese casada contigo? En materia fiscal, la mayoría de comunidades autónomas, por no decir la totalidad, ahora mismo podría errar decir la que no es, pero la mayoría de comunidades autonómicas han equiparado a la pareja de hecho en materia fiscal al cónyuge, ¿vale? Gracias a Dios, por lo menos un avance, aunque es un impuesto que ya hablaremos, que si desapareciera hoy mismo nos daría una alegría a todos. Vale, ya hablaremos de eso después. Antes de entrar en materia te querría preguntar, ¿cuán difícil, cuál es el trámite, cuál es el precio, es hacer un testamento, y se pueden hacer varios a lo largo de la vida? Porque claro, yo con esta pareja, que es lo que me llevo muy bien, y es mi mujer, pero luego el divorcio quizás quiere revisar lo que en su momento hice, en fin, coméntanos. Vamos a ver, un testamento se otorga ante notario, es decir, es ir a un notario, es un testamento abierto, el notario y tú sabéis lo que ahí dice, y ahí se dice expresamente, se ordena lo que como testadores queréis. Eso es barato, eso puede oscilar entre 60 y 80 euros, salvo que sean grandes patrimonios que ya hay mucha más folio. Y lo que te pueda cobrar un abogado al que le pides que te lo redacte él, porque es más complejo que imprimir una sola plantilla. ¿Cuántos testamentos se pueden hacer en la vida? Mi consejo, tantos como la vida te vaya cambiando. No es lo mismo tener 30 años, estar soltero y sin un duro, y con la hipoteca que pagar, que tener 40 y ya tener un duro, la hipoteca medio pagada, tener 60 ya 2 hijos casados, ¿de acuerdo? Uno divorciado de los hijos, cosa muy habitual, ¿vale? Otro que se mete en un negocio y viene Hacienda y la Seguridad Social detrás de él, otro que ha perdido el piso por no pagar la hipoteca del Santander. Es decir, la vida te va dando tantas complejidades que es bueno adaptar el testamento. Como es una cosa bastante económica, pues siempre adaptar el testamento tantas veces como la vida te vaya cambiando. Vamos a entrar en materia. Acciones, cuentas de valores. Yo fallezco, ¿y qué ocurre con esas acciones en el momento en que se comunica la defunción? Que nadie se entera y las cosas siguen cotizando. Ese es el problema. Y muchas veces me encanta estar en este evento porque yo también conozco y lucho por mi independencia financiera, por mi
libertad financiera, conozco todos los entresijos tal cual vosotros, se da en un porcentaje increíblemente alto que cuando fallece una persona a la cual le interesa la inversión, como a todos nosotros, sus familiares lo desconocen totalmente. No saben nada que tiene patrimonio invertido. Pueden saber algo, pero no saben nada de la operativa. Aquí se han hecho varias consultas a los anteriores ponentes. Oye, mi pareja no entiende nada, pasa de todo. Imagínate los hijos, falleces con un hijo, falleces con 60, tienes un hijo de 30, ¿qué sabe él si no se ha interesado por eso? Entonces, eso es un problema bastante serio. Ojo, hay que tener previsto un archivo en el ordenador, con las claves, con los brokers, si son brokers españoles, brokers extranjeros, ¿vale? Para decir, oye, si me pasa algo, esto existe ahí. Buscarte siempre una persona en los grupos que montáis vosotros es muy importante. Oye, dime albaceas, ¿vale? En el caso de que me pase algo, para que le expliques a mi mujer cómo proceder, eso es muy importante. Además, que conste en el testamento con la figura del albacea. El albacea es como un apoderado de la herencia yacente que está pendiente de ser partida hasta que se reparte, que a veces es muy conflictiva la partición, ¿de acuerdo? Porque tiene que haber consenso. Para repartir una herencia el problema es que tiene que haber consenso. Y si concurre la viuda con los dos hijos y no hay buena relación, ese consenso no llega nunca. Por lo tanto, hay varios consejos que yo daría, ¿no? La primera, si me dejas adelantar un poquito, es que esto es muy importante, porque tener 1 millón de euros en renta variable sin que haya un consenso durante 2 años es, vamos, de súper riesgo. O sea, ni las opciones, ni los calls, ni las puts, ni nada. O sea, tener 1 millón de euros sin que tu mujer y tus hijos sepan muy bien cómo manejar ese dinero, y encima habiendo discutido, o sobre todo que tus hijos discutan con tu segunda esposa, a la que consideran cruela de vil, que no la pueden ni ver, y tener eso judicializado y los mercados cayendo, eso es arriesgadísimo. Hay que hacer un testamento, hablar con un buen amigo, decir, te nombro albaceas, actúa, por lo menos véndelo todo y les das el dinero a mis hijos, ¿no? Porque puede quedarse ahí un montón de dinero perdido. Hay a veces que ni siquiera se conoce el patrimonio que se tiene. Esta misma semana, yo tengo a unos padres que ha fallecido su hijo de infarto con 47 años y llevan ya desde enero intentando saber dónde tienes ese chico cuentas. Una pregunta, yo tenía entendido, y corrígeme si me equivoco, que esas cuentas de valores, por ejemplo, se bloquean. Es decir, estamos en el caso de que si yo fallezco, se comunica al banco mi fallecimiento o a mi broker, me cierran esa operativa, me la bloquean y mis valores están al cierre del día, y si sigue bajando yo ya estoy protegido. Sí, en esta sociedad occidental tan infantilizada, donde pensamos que el Estado nos tiene que arreglar todo, pensamos que cuando uno fallece automáticamente pasa todo. No pasa absolutamente nada, ¿vale? Las cuentas siguen hasta que el banco detecta: este tío no tiene movimientos. Y si comprueba que cobraba alguna pensión y la ha dejado de cobrar, por ejemplo la de jubilación, o ve que estaba trabajando por cuenta ajena y no le ingresan el salario, pues dice, ¿qué ha pasado? En el momento que conoce que ha fallecido, tienen la obligación moral y de buena praxis bancaria de cancelar. ¿Por qué? Por si llega otro titular o cotitular y saca todo el dinero, para evitar las apropiaciones indebidas. Pero pueden suceder meses enteros sin conocimiento por parte del banco, mucho menos si es un broker extranjero. Si tienes en Luxemburgo, estás operando allí, ¿cómo va a enterarse un banco de Luxemburgo que tú has fallecido? Si tienes allí algún apoderado, un autorizado, que llamamos bancariamente autorizado, tienes ahí alguien, ha podido estar desfalcando o haciendo y deshaciendo sin el conocimiento del resto de herederos. Por eso se bloquean las cuentas bancarias, por prudencia, hasta que aparezca su legítimo propietario. ¿Quién es su legítimo propietario? El heredero, que de forma unánime entre todos los herederos se haya convenido ante notario que se le adjudica tal número de cuentas, porque puede haber 20 cuentas y 3 herederos, y a unos adjudicarles unas, a otros otras, que se pueden hacer mediante legados o se pueden hacer de forma indistinta. Consejo para evitar problemas, estoy metiendo aquí demasiado todo de golpe, pero es advertir. Lo importante, el objetivo de mi intervención hoy es
que os suene, ostras, un día un abogado nos dijo esto, ¿no? Detectar el problema para cuando surja, solo nos morimos una vez, ¿vale? Para cuando surja, decir, voy a mirar, voy a hacer, no me voy a quedar tan tranquilo, ¿vale? Detectar el problema y acudir a un profesional, evidentemente. Vamos a cambiar a... Bueno, luego preguntemos si queréis sobre más cosas de acciones, pero quería tocar otro tema. Sé que muchos invertiréis en inmobiliario y buscáis la independencia financiera a través de ese tipo de propiedades y de activos. Me pongo una pregunta, pero por favor abunda y no pidas perdón por decir muchas cosas, porque estamos aquí para sacarte el jugo. Pongamos que yo soy de inversiones, yo soy el hermano de la familia, el hijo del fallecido, mis padres fallecen, mis hermanos no saben nada de inversiones y yo no quiero vender esa propiedad. Mis hermanos necesitan dinero y yo digo, no, esto se va a revalorizar, estamos muy bien como estamos. ¿Qué derecho tengo yo para evitar que ellos la vendan? Bueno, ninguno. Bueno, pero ellos no podrán venderla si yo me niego a firmar. Claro, pero vamos a te puedes negar a firmar, pero ellos lo pueden judicializar. La partición se tiene que hacer sí o sí, o lo hace ante notario. Desde el 2015 está la ley de jurisdicción voluntaria que agiliza mucho ese procedimiento cuando al menos el 50% de la cuota hereditaria representada en herederos decida iniciar el procedimiento de nombramiento de contador partidor dativo, una chapa soltada, ¿no? ¿Vale? que se nombra un tercero imparcial que parte y reparte y entrega. Entonces alarga un poquito los plazos, pero al final si hay un inmueble y sois 3 hermanos, ese contador os adjudicará el inmueble a los 3 hermanos. Dicen, es que no quiero venderlo porque el papá dijo que esto lo teníamos que conservar para la familia. Bueno, pero tus hermanos pueden pensar de forma diferente. Si no lo haces, al final se presentará te mandarán un burofax tus hermanos, muy amablemente, pero firmará un abogado y te dirá, queremos vender. Vamos a tasarlo y te damos el derecho que nos compres tus 2 tercios. Y tú dices, no me da la gana, mal hecho. Te mandará un segundo burofax, un poquito más serio, ya avisando de que te va a presentar demanda. Si vuelves a no contestar, te aconsejo que lo hagas muy rápido, porque ya tiene el abogado preparado la demanda de extinción de condominio o división de cosa común, pues te va a presentar la demanda en el juzgado y vas a pagar las costas. Y fácilmente pueden ser 20 y tantos mil euros. ¿Y dónde va a acabar ese inmueble? Subastado, en una subasta pública. Bueno, hay que entender, hay que hacer los deberes. A mí, solo de imaginarlo, se me pone un mal cuerpo. Vamos con otra cuestión. El tema de... Vamos a preguntarte sobre impuestos, Abel, porque imaginemos que yo alcanzo la independencia financiera, me junto con un patrimonio y me dicen que están armonizando, que siempre se armoniza al alza, el impuesto para que haya impuesto de patrimonio en mi comunidad. ¿Cómo está eso? ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué perspectiva hay de que eso vaya a subir? Porque en Madrid, de donde yo procedo, lo tenemos bonificado al 99%, es decir, se paga muy poco. Coméntanos y qué tendríamos que tener en cuenta sobre ese impuesto y cómo nos puede perjudicar. Bueno, se paga muy poco de padres a hijos. Los políticos nos mienten absolutamente todos los días. El impuesto de sucesiones en Madrid existe, la bonificación está, como si esta tarde deciden quitarla, pero porque el impuesto sí está ahí. Aumentar las bonificaciones y las reducciones de padres a hijos, pero conservan, por ejemplo, la de esa novia que tienes, que resulta que en tu testamento no erais pareja de hecho, pero o se lo dejas al vecino, o las realmente sangrantes y muy habituales, herencias entre hermanos y herencias de tíos a sobrinos. Esa es carísima. Madrid tiene una pequeñita bonificación y solo Galicia trata bien a esos herederos, ¿vale? Muy bien a esos herederos. Por lo tanto, el impuesto de sucesiones y donaciones, hay mucha prensa amarilla y yo estoy totalmente en contra, me gustaría que desapareciera. Para mí el sistema fiscal español debería de reducirse al impuesto de la renta, impuesto a sociedades y el IVA, y algunas tasas y precios públicos y algo para los hidrocarburos y tal, poquita cosa. Pero se habla demasiado del impuesto de sucesiones y la verdad es que es muy populista, porque en la inmensa mayoría, desde la comunidad más cara a la más barata, tampoco es muy lesivo.
¿vale? Se recauda, pero no es muy lesivo. Tenemos unas diapositivas que si nos la pueden poner, podemos poner 3 ejemplos o 4 que tengo preparados para que la gente se quede un poquito tranquila, ¿de acuerdo? Y ya que cada uno haga puesto. ¿Me dejas explicar una cosita? El impuesto de sucesiones y donaciones, para todos vosotros que sé que domináis algo, el impuesto de la renta, es un impuesto similar. Tiene la misma estructura, es impuesto directo, grava la capacidad económica del contribuyente y es progresivo. Se aplica, va por porcentajes crecientes. Hay reducciones, también si tienes la vivienda habitual, si hay una discapacidad, es un impuesto bastante complejo de calcular. Y hay 17 comunidades autónomas. Yo me gustaría poner este ejemplo, que pongo escenario A, B y C. Una persona fallece y deja una casa, un apartamento y 100.000 euros en la cuenta. Total valor, 500.000 euros. ¿Qué pasa en el escenario de que lo hereda un hijo único? Pasa la siguiente. En Andalucía 0, en la Comunidad de Madrid 711, en la Comunidad Valenciana 21.000 euros. Claro, dices, bueno, según qué ideología uno puede pensar, 21.000 euros es el 4% de lo que heredas, no te quejes. A un caladero de votos en esas cuantías. Si pasamos, si lo heredan 2 hijos, como la base imponible se parte en 2, igual que en la renta, y es un impuesto creciente, el impuesto de sucesiones baja mucho. En la Comunidad Valenciana, de esos 21.000 euros, quedarían 2.800 cada hijo. ¿Quién se queja por 2.800 euros? Si recibes 500.000 con tu hermano, pagáis 2.800 cada uno, a nadie le importa, ¿de acuerdo? Pero si pasamos a la siguiente diapositiva, ¿qué pasa si todo esto lo hereda una sobrina? La típica tía y sobrinos, que es casi como tu madre, ¿vale? Que la quieres tanto como a tu madre y no tiene a otra persona más que a ti, pues que esa misma herencia de vivienda habitual, con un apartamento y con 100.000 euros, un patrimonio muy habitual, muy normal. Andalucía 145.000, Madrid 153.000, los de que lo han reducido. Comunidad Valenciana 173.000. Esa es la realidad del impuesto de sucesiones. Si hablamos de patrimonios de 1 millón de euros o de 2 millones de euros, os podéis imaginar. Acabas de decir que nos engañan los políticos y los medios hacen mucho amarillismo, pero yo, vamos, me canso de ver noticias de personas que se quejan de que están sumidas en la pobreza porque han tenido, bueno, no, mejor, que renuncian a cobrar las herencias porque no pueden pagar el impuesto. Es totalmente falso. Yo he conocido personas que han perdido patrimonio y les han embargado las casas por el impuesto de sucesiones, pero es por negligencia, porque las cosas tenemos plazos en la vida, hay que liquidar los impuestos cuando toca. Tú puedes considerar que la casa que heredas de tu tío en el pueblo vale 200.000 y la agencia tributaria o la administración autonómica tributaria puede considerar que vale 500.000. ¿Vale? Entonces, ostras, si tú en el plazo legal no recurres esa valoración, esa comprobación de valores, pues por tu negligencia pues se puede ir acumulando reclamaciones y cuando te das cuenta tienes la herencia embargada o tu pensión embargada, tu jubilación o tu nómina. Solo lo he visto en casos de negligencia, no es cierto. Y bueno, y en los casos de sobrinos, de tíos a sobrinos, sí que hay verdad que algunos detrás de las renuncias a las herencias normalmente hay tres causas. La primera, las deudas. Hay personas que fallecen que dejan más deudas que patrimonio. Deudas o riesgo de deudas, avales que se firman por ahí. A veces muchos herederos tienen tantas deudas que saben que cuando hereden les va a cobrar la herencia, por lo tanto renuncian. Y luego hay muchas renuncias técnicas. Dice, ¿cómo que técnicas? Pues sí, mira, el típico que fallece, deja a su viuda y a sus 3 hijos y los 3 hijos dicen, renunciamos a favor de la mamá. Esos son muy habituales, esas también contabilizan. Que no nos digan tampoco que crecen las renuncias por el impuesto, porque nos están mintiendo. En las renuncias está prohibido, las renuncias se hacen ante notario, renuncias y punto, y no tienes que decir más, está prohibido decir el motivo. Entonces si no dices el motivo, ¿de dónde se sacan las estadísticas que aseguran que se renuncia por los impuestos? No es cierto.
Otra pregunta, heredar sociedades patrimoniales. Explícanos. Muy interesante y muy habitual, y peligroso, y con sus ventajas e inconvenientes como todo en la vida. Mucho patrimonio inmobiliario acaba en sociedades patrimoniales para evitar el impuesto del patrimonio, que es otro de los grandes impuestos autonómicos. Ese sí que es una rareza en toda Europa y en toda la OCDE, gravar el patrimonio, pero el patrimonio inmobiliario, siempre que se tenga una mínima estructura para el arrendamiento y explotación de esos inmuebles y se tenga al menos una persona contratada a tiempo completo, se reduce la base imponible del impuesto de patrimonio y también del impuesto de sucesiones, con la obligación después de estar con la actividad durante el plazo de 10 años, ¿de acuerdo? Bueno, esto es más complejo. Eso tiene grandes ventajas fiscales. Patrimonio inmobiliario, no valores. Si yo en una sociedad familiar que he ido generando un patrimonio de 3 millones de euros, tengo 1,5 millones de euros de valor de inmuebles arrendados, naves industriales, pisos, locales, y otro 1,5 millones en valores, renta fija, variable, en España, fuera de España, las reducciones tanto en el impuesto de patrimonio como en el impuesto de sucesiones se aplicará prorrateada solo a la parte de la actividad económica que es solo de inmuebles. Problemas. Ese señor que ha creado 3 millones de euros dice, bueno, se lo dejo todo a mi mujer y a mis hijos, pues a mi mujer el usufructo. Bueno, en una sociedad manda el que tiene el 51%, ¿no? Eso lo sabe todo el mundo. ¿Qué pasa si 2 hijos heredan y se rebelan contra su madre y su otro hermano y no reparten dividendos de esa sociedad durante 20 años? ¿Qué has recibido de herencia? Nada, tus hermanos ya les caías mal, pues ahora te tienen ahí asfixiado económicamente. Hay que tener cuidado cuando se tiene el patrimonio, todo el patrimonio familiar, en una o varias sociedades, a veces son que descuelgan unas de otras, holdings, ¿vale? Hay que tener cuidado también y hay que, si a determinados, se pueden poner condiciones en el propio testamento, legados modales, legados condicionales, os obligo a los herederos que como gestores de esta sociedad patrimonial le deis a vuestra madre una pensión mensual de 3.000 euros y el que no lo diere, pues será reducido o será desheredado, por ejemplo, ¿no? Es decir, volvemos a mi intervención del principio, ¿no? Detectemos los problemas, no intentemos solucionarlo, detectemos los problemas, seamos capaces de ir a un abogado especializado para expresarle nuestros problemas y nuestros temores y ella se encargará. Antes de leerte una de las preguntas que ya están entrando, te quería decir, si pensamos que necesitamos el consejo de un profesional, claro, abogados hay de todo tipo, ¿qué debemos buscar en ese abogado? O en su, no sé, especialidad. Explícanos, para que no vayamos a caer a lo mejor en manos de algún abogado que diga, sí, yo te cojo porque yo te puedo... No, vamos con uno que sepa especialmente de mi problema. Cuando hace años un cliente me dijo, yo sé, Abel, que si yo robo un chupa chup en un kiosco y tú me defiendes, voy a la cárcel. Digo, sí, tienes toda la razón, porque no sé nada de derecho penal o sé el justito, ¿vale? La abogacía es como la medicina, la especialidad lo es todo. No irías al cardiólogo si tienes un problema en la piel, puede ser un melanoma y acabar con un cáncer y muerto, ¿no? No, pues esto es lo mismo. La especialidad es muy importante, tenéis que buscar a alguien civilista y muy especializado, con bastante experiencia en derecho de sucesiones, herencias y testamentos. ¿Qué os sucede? Que la especialización en la abogacía o la gran especialización en todo las áreas de la abogacía solo es posible encontrarlo en poblaciones más bien medianas o grandes. Es decir, en Madrid vas a encontrar especialistas de la venta de derivados o de commodities o de mil especialidades que dices, si es que solo hay 7 tíos en España que saben de esto, ¿no? Pues lo mismo, ¿no? A veces en poblaciones pequeñas, que uno se va a Gandía, pues a lo mejor ya no tienes tanto arco, ¿no? Es importante buscar la especialidad. Muy bien, vamos con preguntas de la audiencia.
Nos dice Raúl, aquí que muchos queremos la IF, aquí estamos muchos que queremos la IF por dividendos. Para pagar menos en la herencia, se podría lograr haciendo donaciones a nuestros hijos de la nuda propiedad de las acciones y quedarnos nosotros el usufructo vitalicio, entre paréntesis, dividendos de las acciones. Lo desaconsejo totalmente por dos motivos. Primero, soy muy crítico con las donaciones a los hijos. Yo creo que a los hijos hay que darles valores, hay que comprarles ese libro, Papá, ¿qué es el dinero?, para que lo aprendan, ¿vale? Y formarlos en la cultura del esfuerzo y de que las cosas cuestan, ¿vale? Si tu patrimonio es ya alto y tus hijos te han demostrado nobleza, bien, pues bueno, despréndete de algo de patrimonio, porque fiscalmente pues vas descargando, y como el impuesto es un impuesto progresivo, cuanto menos haya el día que tú fallezcas, menos alta será la factura tributaria. Ahora bien, hay muchos hijos desagradecidos, ¿vale? Y eso es terrible, ¿eh? Es terrible ver padres que han dado todo en vida y que después sus hijos los tienen abandonados. Ahora se ha dado mucho con la pandemia, ¿eh? Y por eso no todo es dinero en la vida, no todo lo es, y yo sería muy prudente. Y luego, donar la nuda propiedad, pues hombre, de un inmueble, bien, pero de un título no lo aconsejo, porque ¿cómo le explicas tú después al broker y que tenéis que estar todos de acuerdo para vender el título? No lo aconsejo. Vale, Jaime pregunta, bueno, cuenta y hace una pregunta. Una amable y siempre dispuesta señorita se ha hecho muy amiga de mi abuelo de 92 años. Él es dueño de sus bienes y obviamente tiene derecho a legarlos a quien quiera, pero ¿podemos la familia hacer algo para intentar prevenir? Muy habitual, muy habitual esto. Ir a visitar mucho al abuelo, mucho, ¿vale? Sacarlo mucho a pasear, que le dé el sol. Pero es complicado, el dinero de los vivos es de los vivos, ¿vale? Y iniciar un procedimiento de incapacitación es difícil y además va a cabrear más al abuelo, mucho más. Y la incapacitación, como la hemos conocido, quedó derogada el 1 de septiembre del año pasado. Ahora se le llama curatela, ya no hay el nombramiento de lo que se llama tutor por convenios internacionales. Ha traspuesto la normativa y no tiene fácil solución eso. Hay que sacar al abuelo a pasear antes. Vamos con otra. ¿Un testamento hecho en España podría ser aplicado en otro país, por ejemplo, Colombia? Sí, evidentemente, y además un colombiano que te está aquí podría decir, porque tiene residencia intermitente entre Colombia y España, puede decir, bueno, quiero que los bienes en España se rijan mediante este testamento y con la legislación española, y los bienes de Colombia con otra legislación es posible, claro. Bien, mira, vamos a aprender además una palabra que a muchos no nos sonará. Los testamentos hológrafos. ¿Son válidos? Sí. ¿Qué opinión te tienen? Y explica, por favor, qué significa. Son mis favoritos. Me los encuentro rara vez porque son muy inusuales. Un testamento hológrafo es el testamento escrito de tu puño y letra en bolígrafo no lápiz, bolígrafo y en un folio en blanco. De tu puño y letra, no un Word que luego firmas. Todo de tu puño y letra, en el que debe constar el lugar donde lo firmas, la fecha donde la firmas, lo que quieras contar ahí, te tienes que identificar. Y deben de firmar al menos dos personas de testigos, identificándose también, suelen ser dos vecinos. Esto es muy útil. Cuando nos los encontramos son preciosos porque hay gente que explica cosas ahí que no quería decirlas ante el notario, que las explica en su intimidad y que explica a su hijo tal porque esto y a tu hija porque lo otro, y hay algunos que son poquitos pero son muy bonitos, y luego eso se tiene que protocolizar, se tiene que validar, ¿de acuerdo? Por un notario y tal. Pudiera ser, como ha sucedido en algunos de los casos que he llevado, que alguno de los herederos, normalmente
normalmente a ese que no le conviene lo que ahí se dice, que le sale perjudicado, pues puede impugnar ese testamento, puede decir pues que es una falsificación, que la firma no era de su padre o de su madre. Bueno, pues ahí ya pruebas caligráficas y bueno, todo eso. Vamos con la siguiente. En cuanto a productos financieros, ¿cuál es el mejor para dejar en herencia? Porque no es mucho mejor dejar fondos de inversión o acciones y no un piso. Bueno, eso va a gustos, ¿no? El producto financiero más sencillo, pero lo que pasa es que no es muy rentable, ha sido muy utilizado y creo que mucha gente aquí lo conocerá, las famosas rentas vitalicias. Los seguros de rentas vitalicias son como unos plazos fijos, perdonadme por el sacrilegio de hablar en estos términos, plazo fijo, ¿vale? Pero sí, no deja de ser una cantidad que tú depositas a un banco o compañía de seguro, tributa por el impuesto de sucesiones, pero no es masa hereditaria, se paga al que consta como beneficiario. Y es buena fórmula para saltarte las legítimas y dices, bueno, aunque mis hijos tengan mucho derecho, yo a mi mujer quiero dejarle tanto, pues lo dejas mediante ese producto financiero, en el que hay una cantidad, por ejemplo, 100.000 euros, ¿vale? Y el heredero, el beneficiario lo recibirá incluso aunque no fuera heredero. Sería una muy buena solución para la novia de este señor de 92 años, es decir, Yayo, ¿por qué no le dejamos 100.000 euretes en una renta vitalicia y dejamos el testamento tranquilo, ¿no? Estaba un poco siendo sarcástico. Abel, háblanos sobre el impuesto de patrimonio. Venga, que te has hecho la pregunta y has explicado sobre el de sucesiones y donaciones. ¿Quién lo tiene que pagar? ¿En qué cuantías estamos? ¿Y qué podemos esperar los que somos inversores? Queremos hacernos con un patrimonio para vivir de las rentas y quizá podamos ser sujetos de ese impuesto. Vale, yo esta mañana he hecho un pequeño ejemplo para que la gente pues, se haga números, ¿de acuerdo? El impuesto de patrimonio es un impuesto que nos cobran por tener un patrimonio, punto, así de sencillo, no tiene más historia. Va desde el 0, está exenta la vivienda habitual y la valoración de la empresa en la que es tu principal fuente de ingresos. Tú, si eres autónomo, tu negocio, eso está exento. Pero va desde el 0,2%, que no le preocupa a nadie, hasta el 3,5% a partir de 10 millones de euros. Ojo, los que pretenden vivir de dividendos se los come este impuesto, ¿vale? He hecho el ejemplo para ver si somos capaces de entenderlo. Voy a esforzarme, ¿vale? Uno de vosotros logra 1 millón de euros, todo cotizado en bolsa, todo dividendos, y cobra de media de dividendos un 5%, 50.000 euros al año. Con eso vive. ¿Qué tiene que pagar? Su declaración de la renta, más o menos 10.500, un 21%, ¿no? Ganancia, las rentas del ahorro, y del impuesto de patrimonio unos 3.000 euros. Por lo tanto, va a pagar 13.500 euros de impuesto. Le quedan 36.000, más o menos. No, a mí me parece demasiado, pero eso es así. ¿De qué forma nos podemos evitar esto de pago? Porque yo sé que España es un infierno fiscal, yo creo que es un infierno fiscal y que maravillas no se pueden hacer. Pero si ese 1 millón de euros, otro inversor de aquí, en vez de tenerlo directamente en títulos cotizados en bolsa, en la que le pagan dividendos directamente a él, sea Nasdaq, sea IBEX, sea la que sea, ¿no? Lo tienes en fondos de inversión en los que no realizas el beneficio y ese pago de dividendos y acumulación de valor se va incrementando en la propia cotización. Esos fondos, ese fondo de 1 millón de euros, tú no pagas nada si no vendes nada. Tienes ahí y no pagas nada. El impuesto de patrimonio tampoco. ¿Por qué? Porque hay un principio constitucional que diga, el Estado nos puede robar, pero poco, ¿vale? Que es el principio de no confiscatoriedad. Confiscatoriedad. ¿De acuerdo? Que dice que entre la suma del impuesto de la renta y el impuesto de patrimonio no se nos puede cobrar más del 60% de lo que percibimos por nuestra actividad. Claro, si yo tengo un fondo de inversión de ese 1 millón de euros que se me ha revalorizado en 1.050.000, si no lo vendo no pago, y si vendo 30.000 o 36.000, porque yo necesito 3.000 euretes al mes para vivir, ¿vale? Pues vendo solo 36.000. ¿Qué pasa? Que de esos 36.000 que he vendido, porque se me ha revalorizado,
solo el 5% de esos 36.000 es beneficio real. El resto es un activo que yo vendo. Se convierte en 700 euros el impuesto de la renta en vez de 10.500. Y entonces ya no se puede cobrar el impuesto de patrimonio, porque dice, el 5% de 36.000 euros no es nada de dinero, son 1.800 euros. ¿Cómo voy a pagar 3.000 euros del impuesto de patrimonio si mi renta son 2.000 euros o 1.800 euros? Y entonces ahí acabamos minorando los dos impuestos. Esto es muy importante que lo sepáis, porque el interés compuesto, por el que tanto peleáis, ¿vale? Que lo peleáis en las comisiones, en las de adquisición, bueno, en las de suscripción, en las de ventas, el otro socio que siempre está pero nunca lo vemos, que es Hacienda, está ahí mirarlo bien. Con las sociedades patrimoniales también se puede hacer algo de, yo no lo llamo ni ahorro fiscal, evidentemente, ni evasión fiscal, es eficiencia fiscal. Ratonear lo que se pueda por ahí. Claro, porque una pregunta, ¿cómo vamos de tiempo? 4 minutos. Vamos a ver, yo creo que en España actualmente lo peor que se puede ser es defraudador de Hacienda. Eso es como una especie de muerte civil, ¿no? Pero lo que intentamos hacer aquí, a la hora de hablar de fiscalidad, no es defraudar a Hacienda, es pagar nuestros impuestos, pero no pagar más de los estrictamente necesarios. O sea que ¿cuál es la palabra? No, elusión fiscal, no. Sí, elusión fiscal. Pero no evasión fiscal. No, elusión fiscal es evitar pagar ciertos tipos impositivos o ciertos hechos imponibles, pero porque la propia ley te lo permite. Entonces, buscar el vericueto o la estrategia para que legalmente aprovechar todos los beneficios fiscales y la interpretación fiscal, cosa que la agencia tributaria también cambia. La agencia tributaria se inventa, a veces la interpreta igual que nosotros, los contribuyentes, pero bueno, para eso, gracias a Dios, están los juzgados y tribunales, ¿vale?, para velar ese derecho ciudadano, que de eso podríamos estar hablando mucho más también, porque nuestro corrupto Tribunal Constitucional, que es un tribunal que no es un tribunal porque es un tribunal colocado los jueces por los políticos, ¿de acuerdo? Pues bueno, nunca muerdes la mano que te da de comer, ¿no? Entonces, este país deben de cambiar muchísimas cosas, creo yo, muchísimas cosas. ¿España es un infierno fiscal? Desde mi punto de vista, sí. Yo creo, y además yo se lo explico a personas que tenemos en el trabajo, asalariadas, administrativos, les hago con números lo que pagan y se lo creen. Cualquier trabajador medio está pagando el 50% de sus ingresos y sumas el IVA de todos los productos, los carburantes, como lo paga, ese recibo de la luz que no hay forma de entenderlo, el IRPF, todo. Es decir, el producto que te llega caro ya porque previamente han esquilmado a las empresas, no te lo pueden vender más barato. Es decir, aquí esto es demasiado. Esa es mi opinión. Abel, ahora que te tengo aquí, te voy a pedir que nos expliques algo que la presidenta de la Comunidad de Madrid no supo explicar con Carlos Alsina hace poco. ¿En qué consiste esto de deflactar el IRPF? Claro, sí. ¿Y cómo nos puede beneficiar, o por lo menos no perjudicarnos más? Sí. Porque se niegan a hacerlo. Claro. Además, afecta más a las clases más bajas, no deflactarlo. Si decimos, no voy a entrar en números exactos, ¿no?, pero si decimos que en la renta, por ejemplo, de 0 a los primeros 10.000 euros no se tributan, no sé esa cantidad, son 3.000, el mínimo personal, 3.500 por rendimientos del trabajo, ¿vale? Si dejamos actuar a la inflación, poco a poco nuestros salarios se irán adecuando a la inflación, por lo tanto subirán de esos mínimos y ahí sí que te están cobrando. Igual que las empresas facturan más, pero no porque ganen más, sino porque las cosas están encareciendo y entonces empiezan a subir las bases imponibles del impuesto de sociedades. Pero sobre todo afecta al IVA. Si los precios suben y no deflactamos el IVA, pues tú estás pagando el 21%, pero de una cosa más cara. Porque lo que la presidenta de la Comunidad de Madrid quería decir era que al final admitió Alsina que no es que nos fuesen con esa medida, porque lo ha propuesto para el año que viene en Madrid, a bajarnos los impuestos, sino que simplemente se mantendrían igual, seguiríamos pagando lo que estamos pagando ahora si deflactan los tramos del IRPF.
Bueno, me vas a disculpar, pero como no sé exactamente lo que he leído por encima titulares, sé por dónde van. De todas maneras, opino. Los Estados Unidos de España les viene de fenomenal, iba a decir, les viene de puta madre, como argumento para pelearse entre ellos, para marear la perdiz y para tenernos todos en el sainete este político de que si tú cobras más, yo cobro menos, que si uno hacen dumping fiscal, que si a ti te roban tus políticos, nos roban a todos. Esa es mi opinión. Considero que un Estado moderno debería de reducir mucho los tipos de impuestos. La administración tributaria debería ser, vamos, desde mi punto de vista, y bueno, sigo hablando porque igual vienen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. No estamos en familia, no nos ve nadie. Muchísimas gracias, Javier Marín, por tu sinceridad, tu explicación. Si yo fuera rico, ay, 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 ay,